Seguimos hablando de este producto N1 SL10D4. Es un subwoofer flat de 4 ohmios dual. Dual quiere decir doble bobina. Aquí tenemos el manual de usuario y aquí vamos a encontrar las especificaciones del producto. Aquí en este caso pues estamos hablando del de 10 pulgadas. Y aquí tenemos todas las especificaciones. Pero quiero que vean algo importante o noten algo importante acá. Y es lo siguiente. ¿Por qué lo aclaro? Porque esto le genera a muchas personas confusión. Muchas personas creen que instalar un subwoofer de doble bobina van a adquirir mayor potencia. Resulta que en la actualidad no necesariamente es así. En la actualidad yo puedo encontrar, como en este caso, este subwoofer, ¿cierto? Que tiene 400 vatios, dual 4 ohmios. Pero miren, la misma referencia, con diferencia que single, o sea, una sola bobina, tiene los mismos 400 vatios. Si nos podemos dar cuenta, los mismos 400 vatios que están en la bobina sencilla están en la doble bobina. ¿Para qué es esto? Para configuración, no es para nada más. El subwoofer doble bobina viene para poderlo configurar con un amplificador. Recordemos que hay amplificadores clase D que entre más baja viene siendo la descarga, desarrolla mucha más potencia. Entonces aquí en este caso lo utilizamos por configuración. Cuando vamos a instalar un amplificador de 4 canales, lo ideal sería que colocáramos un subwoofer single, o sea de una sola bobina, y no un DBC o doble bobina o dual. ¿Por qué razón? Porque al colocarlo dual, el amplificador de 4 canales, la gran mayoría de amplificadores de 4 canales trabajan realmente en bridge a 4 ohmios. Es la descarga mínima que le podemos dar. Entonces el subwoofer dual, no se va a poder acoplar con el amplificador de una buena manera. Cuando nosotros colocamos el amplificador en bridge, estamos sumando la ganancia. Estamos sumando el canal left con el canal right, en este caso. Pero esa suma de potencia hace que el amplificador sea un 15% más eficiente. O sea que realmente nos entrega más potencia cuando lo pitchamos o lo puenteamos, ¿ya? Entonces, por esta razón es que siempre es mejor colocar para una configuración de un amplificador de 4 canales que puede controlar perfectamente 4 parlantes y el subwoofer colocarlo single, una sola bobina. Pero bueno, aquí vamos a hablar del doble bobina. Entonces vamos a ver a continuación cómo lo puedo instalar, cómo lo puedo conectar. Realmente en el manual aparecen los diferentes tipos de instalaciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está en el caso del single, cómo se conecta un solo subwoofer, cómo se conectan dos subwoofers en paralelo, ¿ya? ¿Cuál es la característica de paralelo? Que divide el resultado, ¿cierto? Entonces tenemos dos unidades o dos elementos. Si este elemento es de 4 ohmios y este elemento es de 4 ohmios, cuando yo lo conecto en paralelo, que es positivo con positivo, negativo con negativo, él automáticamente va a dividir 4, que vendría siendo la resistencia, dividido dos elementos nos da 2 ohmios, ¿ya? Esa es la forma de conectarlo en paralelo. Aquí tenemos el doble bobina, también con la conexión en paralelo. Si lo conecto en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo, pues lógicamente el subwoofer nos va a dar 2 ohmios. Por lo mismo, 4 ohmios dividido 2 elementos. La diferencia es que aquí están los 2 elementos en el subwoofer de doble bobina. Esa es la diferencia. Ahora miren qué pasa si yo lo conecto en serie. Si yo lo conecto en serie, el resultado final va a ser 8 ohmios, porque ¿cuál es la característica de la serie? Es sumar la resistencia de la cantidad de elementos que nosotros vamos a trabajar. Esa es la diferencia. Entonces, si lo conectamos en serie nos da 8 ohmios, si lo conectamos en paralelo nos da 2 ohmios. El amplificador de 4 canales comúnmente no se configura. El amplificador de un solo canal sí tiene diferentes configuraciones o diferentes descargas a la hora del parlante, pero el de 4 canales no.
Entonces aquí prácticamente lo explicamos de la manera más simple, de la manera más rápida. O sea que o 2 ohmios, o 4 ohmios, o 8 ohmios, no se nos acopla al sistema de instalación que nosotros queremos lograr. Entonces siempre si revisamos el manual, él nos va a dar realmente la respuesta real de cómo instalarlo. ¿Ok? Si tenemos ya mayor cantidad de parlantes, pues aquí el manual nos está dando los diferentes tipos de conexiones para diferentes tipos de parlantes. Simplemente revisarlo y él automáticamente nos dice cómo instalarlo. Pero si no, pues lógicamente hay el soporte técnico de Genius Audio que nos va a aclarar absolutamente todas las dudas. Siempre soy una persona que dice el manual es lo primero que hay que ver antes de instalar un sistema en un vehículo. Yo lo llamo de la siguiente manera: el sistema se monta en el papel, se instala, perdón, en el papel, y después se monta en el vehículo, y así deberíamos hacerlo todos. Y más en la parte del subwoofer, porque el subwoofer, al ser la primera octava del rango sonoro, las frecuencias bajas son las que consumen mayor cantidad de corriente, o sea, las que necesitan mayor cantidad de corriente. El amplificador debe poder desarrollar esa corriente o esa potencia para el parlante, y asimismo el amplificador debe tener la corriente necesaria o la comida necesaria para que ese rango de frecuencias se pueda reproducir perfectamente sin tener ningún tipo de problema. Este subwoofer es de 10 pulgadas. Realmente es un subwoofer que trabaja muy bien en espacios pequeños. Este subwoofer se acopla muy bien a todos estos vehículos de los cuales están trabajando hoy en día, donde el cliente no quiere ocupar mucho espacio. Este subwoofer puede trabajar muy bien entre 0.5 pies cúbicos a 0.75 pies cúbicos. Es un rango muy bueno para trabajarlo. ¿De qué depende? Depende directamente del espacio. ¿Qué tanto espacio y qué tan compacto quiero el subwoofer? Este tipo de subwoofers, lo recomendable es que la frecuencia de corte quede de 100 a 120 Hz en el LPF, en el amplificador. ¿Qué es lo que pasa? Que el subwoofer Slim trabaja un poco menos de volumen de aire de un subwoofer de un motor convencional. Esa es la diferencia. Entonces lo podemos trabajar entre 0.5 pies cúbicos a 0.75 pies cúbicos, dependiendo del espacio y dependiendo qué tipo de música voy a tocar yo dentro del vehículo. Y la frecuencia de corte del LPF en el amplificador la vamos a trabajar entre 100 a 120 Hz. También depende directamente de qué tipo de música vamos a escuchar. Recuerden que el acople hay que hacerlo con el midbass. Si corto el subwoofer en 120 Hz, lo ideal sería que el midbass o el parlante que lo va a acoplar trabaje desde 120 Hz hacia arriba. Eso sería lo que deberíamos hacer. ¿En qué espacios lo puedo utilizar? Debajo de una silla, detrás de un asiento, en un espaldar de un asiento en las camionetas pick-ups, porque es un subwoofer que realmente tiene un montaje muy mínimo. Es demasiado plano, por eso se llama Slim. Entonces, perfectamente una caja de 10 centímetros de profunda o 12 centímetros de profunda está perfecta para este tipo de subwoofer. Entonces, podemos trabajarlo en sistemas donde queramos armar de pronto quizás sistemas OEM, que es donde hoy en día el espacio se ha vuelto muy reducido, porque el cliente no quiere una caja en la maletera del vehículo o en el baúl del vehículo. Entonces prácticamente de esta manera lo pueden trabajar. La medida de la caja puede ser cualquiera, la verdad. Realmente lo único que cuenta en este momento es que la caja termina siendo demasiado plana. Esto vendría siendo aproximadamente un tipo de caja donde aquí podemos tener 12 centímetros de profundidad. Ya esta medida la determina directamente el vehículo y esta medida la determina directamente el vehículo, teniendo en cuenta que podemos trabajar
cualquiera de estas dos medidas para el subwoofer. Ese es el rango de trabajo aproximadamente que le podemos dar a este subwoofer. Al igual que en algunos vehículos donde el espacio trasero también es muy mínimo, ahí también podemos trabajar nosotros el subwoofer, porque estas medidas terminan siendo demasiado chicas. En algunos vehículos esta medida no supera los 11 centímetros y en muchas ocasiones acá no superamos los 8 centímetros. Entonces la medida de ancho la determina el vehículo, ¿ok? Y la medida de alto la determina también el vehículo. Eso es parte de la construcción que nosotros como instaladores le damos a este producto. No se desconecten de Bassbox School y Genius Audio. Aquí podemos ver la estabilidad del subwoofer con relación a la caja. Lo estamos probando con ruido rosa. Está prácticamente full rango el subwoofer. Podemos darnos cuenta que responde muy bien desde 30 Hz a 250 Hz. Tiene una caja equivalente al volumen requerido en caja sellada. Estamos colocando una caja completamente plana. Y esto es lo que realmente nos muestra el sub. Ahora venimos con música para ver cómo responde. Miren las frecuencias altas y ahora miren las frecuencias bajas. Cuando ingresan, completamente sostenido. Miren las frecuencias más bajas se sostienen. A full rango está, sostiene hasta 500 Hz. Obviamente que el subwoofer es la primera octava del rango sonoro. Normalmente este tipo de subwoofer se debe cortar a una frecuencia de 100 a 120 Hz aproximadamente. Y ya estamos probando el subwoofer frontal hacia el micrófono con ruido rosa. Vamos a darnos cuenta cómo responde el RTA. Es muy estable, perfectamente desde 31 Hz hasta 250 Hz. Ahora vamos a probarlo con música, a ver cómo nos funciona. Nos produce un poco de resonancia porque está solamente el subwoofer, pero miren cómo funciona de bien. Está en una caja equivalente al subwoofer. Bien ubicada para que funcione correctamente.